Bueno, un gusto saludarles en esta nueva emisión de Impacto Económico a través de su señal informativa de América Latina y el Caribe, Telesur. Les saluda Luis Guillermo García Bencomo y en nombre de todo el equipo les presento los titulares de esta hora. En América Latina, la economía argentina muestra signos de desindustrialización y colapso productivo. En contexto, en nuestra sección de contexto vamos a revisar la situación en Palestina luego de que la ONU declaró oficialmente la hambruna en Gaza. Y en nuestra sección de 360 grados vamos a hablar de Estados Unidos, que registra una tasa de desempleo de 4.3% en agosto, su nivel más alto desde finales de 2021. La economía argentina evidencia signos alarmantes de desindustrialización y colapso productivo como consecuencia directa de las políticas de ajuste extremo implementadas por el gobierno de Javier Milei. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, la actividad industrial se contrajo un 2,3% en julio, marcando su segundo mes consecutivo en rojo y ubicándose en 4,3%, por debajo de los niveles de diciembre de 2024. Este desplome refleja el impacto devastador de la volatilidad cambiaria y las tasas de interés astronómicas que encarecieron el crédito productivo, sumado a la apertura indiscriminada a importaciones que ha golpeado severamente a la industria nacional. El sector textil emerge como el más afectado, con una caída catastrófica del 10,7% en la producción de prendas de vestir, cuero y calzado, víctima de la combinación letal entre importaciones desleales y el desplome del consumo interno por la pérdida acelerada del poder adquisitivo popular. Paralelamente, la construcción registró una contracción mensual del 1,8%, acumulando un debacle del 21% desde que Milei asumió el poder y paralizó abruptamente la obra pública. Ahora, en contraste, veamos qué pasa en Nicaragua, en Centroamérica. Ahí se consolida su camino hacia la soberanía energética mediante un ambicioso plan que posicionará al país como líder regional en generación renovable. El Ministerio de Energía y Minas, en este caso encabezado por Salvador Mansell, anunció la implementación de sistemas de almacenamiento con baterías de 60 megavatios en puntos estratégicos, fortaleciendo la estabilidad del sistema eléctrico nacional. Este proyecto, desarrollado con cooperación tecnológica china, se complementa con la incorporación de 342 megavatios adicionales en 2025, provenientes de fuentes solares y eólicas, es decir, energía del viento, con una inversión de 406 millones de dólares. La estrategia permitirá al país no solo satisfacer su demanda interna, sino generar excedentes para la exportación regional a partir de 2026, rompiendo con la dependencia histórica de combustibles fósiles. Con una proyección de 417 megavatios adicionales para 2026, Nicaragua demuestra que la transición energética soberana es posible mediante alianzas sur-sur y políticas de Estado que priorizan la autosuficiencia sobre los intereses de las multinacionales energéticas. Pasamos ahora a Haití. El Hospital Universitario del EP, es decir, de La Paz, ubicado en Puerto Príncipe, la capital de esa nación del Caribe, se encuentra al borde de la paralización de servicios. Así lo dijo este martes el subsecretario general de la Organización de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher. La falta de financiamiento podría llevar al colapso del hospital, que no solo trata a pacientes con enfermedades crónicas y agudas, sino que es el único centro capacitado para atender a víctimas de la violencia armada. El subsecretario alertó que, de no conseguirse nuevas fuentes de financiamiento, el centro de salud podría quedarse sin recursos operativos y despedir gran parte del personal médico. Esta situación amenaza con dejar a la población más vulnerable de la capital sin atención médica esencial.
Y en esa misma isla, La Española, está República Dominicana, donde la minería se consolida como pilar económico de esa nación, generando ingresos récord que superan los 20.000 millones de pesos en los primeros 7 meses de 2025. Si bien el gobierno celebra un crecimiento de 131% sobre las estimaciones iniciales y proyecta recaudar 30.000 millones anuales, este auge consolida una dependencia de capitales extranjeros que captaron 419.5 millones de dólares sin inversiones, con un aumento de 437.8%. El oro emerge como principal producto de exportación, representando 32% de las ventas externas nacionales. La modernización de la ley de minería, actualmente en discusión, busca garantizar seguridad jurídica a los inversionistas internacionales, aunque persisten interrogantes sobre la distribución real de esta riqueza entre las comunidades locales y la sostenibilidad ambiental a largo plazo. Ahora vamos a México, donde se identificó y se está desmantelando una red dedicada al robo de combustibles procedentes de Estados Unidos mediante el uso de documentación falsificada. Están involucrados empresarios y funcionarios. Un duro golpe por parte de las autoridades y es un tema sobre el cual nos cuenta nuestro corresponsal Daniel Rosas. Adelante, Daniel. La noticia sobre la detención de 14 personas dedicadas al robo de combustible ha sido informada por todos los medios y hasta por la presidencia mexicana. Cuando se encuentra una situación que es evidente, un entramado de corrupción y de ilícitos, pues lo que hay que hacer es cero impunidad. Fue un trabajo de años que comienza a dar resultados. Defender y enaltecer a la institución significa cero impunidad en ningún acto del servicio y por ningún motivo toleraremos la corrupción. Mediante operativos en 4 estados de la República Mexicana, se lograron las detenciones que incluyen a 5 exfuncionarios de aduanas, 5 marinos en activo y 1 en retiro. Se confirmó la existencia de una organización dedicada al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos, en la que estarían implicados principalmente empresarios y algunas autoridades. En marzo pasado atracó en Tampico, al norte de México, un buque con más de 10 millones de litros de combustible de contrabando. La punta del hilo de una denuncia hecha previamente por el exsecretario de Marina durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Todo esto resultó que estaba vinculado un tema con el otro. Y a partir de ese momento nosotros empezamos a obtener las órdenes de aprehensión que se han multiplicado y que se acaban de aplicar. Anteriormente el combustible era robado directamente de los ductos y transportado en carros tanque. Ahora es mediante estrategias fiscales, como lo explica este especialista. Pasa que si tú declaras como aceites o lubricantes en vez de lo que realmente es, que es diésel por lo general, no pagas el IEPS, que es un impuesto especial a la gasolina. Las autoridades informaron además que cada marino recibía sobornos por alrededor de $90,000 por cada buque que era descargado en suelo mexicano. Las investigaciones seguirán y también se prometieron más detenciones. Daniel Rosas, Telesur, Ciudad de México. Gracias, Daniel. Mira, vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar en contexto de la situación en Palestina, luego de que la ONU declaró oficialmente la hambruna en Gaza. Aquí veremos ese impacto económico. Bueno, todos sabemos desde hace mucho tiempo el drama, la crisis que está viviendo el pueblo palestino por el criminal hecho, el genocidio que comete Benjamín Netanyahu con la ayuda de Donald Trump y otras élites económicas mundiales sobre el pueblo palestino. Pero resulta que la ONU ahora es que se está dando cuenta que
hay oficialmente una hambruna en Gaza, la primera que afecta a Medio Oriente luego de que sus expertos advirtieran que 500.000 personas se encontraban en una situación catastrófica. Las agencias de la ONU han destacado colectiva y consistentemente la urgencia extrema de brindar ayuda humanitaria inmediata y a gran escala, dado el aumento de muertes por hambre, rápido empeoramiento de los niveles de desnutrición aguda y caída en picado del consumo de alimentos en Gaza, donde cientos de miles de personas pasan días sin comer. La declaración del Índice de Precios de Consumo, IPC, de hambruna en Gaza está respaldada por decenas de gobiernos, agencias de la ONU y organizaciones no gubernamentales, ONGs, como la principal medida basada en la evidencia de inseguridad alimentaria y desnutrición. Al mismo tiempo, las agencias expresaron su profunda preocupación por la amenaza de intensificación de la ofensiva militar en la ciudad de Gaza y por cualquier escalada adicional del conflicto, advirtiendo de las consecuencias devastadoras que estas operaciones tendrían en la población civil en un contexto de hambruna. Es una hambruna en 2025, una hambruna del siglo XXI, vigilada por drones y la tecnología militar más avanzada de la historia. Es una hambruna promovida abiertamente por algunos líderes israelíes como arma de guerra. Es una hambruna bajo nuestra vigilancia. Todo el mundo es dueño de esto. La hambruna de Gaza es la hambruna del mundo. Es una hambruna que pregunta, ¿pero qué hiciste? Una hambruna que nos perseguirá y debe perseguirnos a todos. Este es un momento de vergüenza colectiva. Por supuesto, la hambruna en Gaza impacta en la vida de palestinos, palestinas, los niños, las niñas, todo el mundo, desplazados, quienes viven en campamentos precarios, además de luchar por sobrevivir en medio de los bombardeos y el hambre. Según la última clasificación integrada de la seguridad alimentaria en fases, CIF, publicada recientemente, más de 500.000 de personas en Gaza se enfrentan a condiciones de hambruna caracterizadas por la inanición y muertes evitables. En tal sentido, muchos residentes locales que se han visto obligados a residir en campamentos afirman que el hambre los ha debilitado cada vez más. No tenemos lentejas, ni harina, ni azúcar, ni arroz. Pueden venir a ver dónde vivimos. Nos vamos a dormir sin cenar. Como pueden ver, estoy delgado, padezco hipertensión, diabetes y enfermedades cardíacas. El hambre me lo empeora, tanto que ya no puedo ver con claridad. Mi esposa y nuestros 7 hijos sufren de desnutrición. Aunque estamos registrados en todas las agencias de la ONU, incluyendo UNICEF, siguen muriendo de hambre. Les hablo ahora y apenas puedo mantenerme en pie. Le digo al mundo, basta de hambruna para nuestro pueblo. Una red informal de centros improvisados de distribución de alimentos, conocidos como comedores taquilla, se ha considerado la última línea de defensa contra la hambruna en Gaza. Sin embargo, debido al bloqueo militar israelí que está obstaculizando el suministro de alimentos a granel, los comedores están gravemente desabastecidos, incapaces de satisfacer la demanda de una región con altos niveles de hambre. Desde el Ramadán, hace 5 meses, vivimos en condiciones. Mi hijo tiene una herida de bala en la cabeza y no puede trabajar. Y no tenemos ninguna fuente de ganancias. Dependemos del comedor social para obtener comida. Y eso, ¿cuándo se apertura? Una vez cada 2 o 5 semanas. Si deja de funcionar, moriremos de inanición. Nadie sabe cuánto padecemos. Nuestra vida ya no la aguantamos. Es muy, muy difícil. Los datos analizados entre el 1 de julio y el 15 de agosto por la Agencia de las Naciones Unidas mostraron evidencia clara de que se han alcanzado los umbrales de la hambruna y la desnutrición aguda. La FIC advirtió que 1/3 de la población de Gaza podría enfrentar niveles catastróficos de hambre para finales de septiembre y que esto probablemente es un subregistro. Por supuesto, las niñas y los niños de la Franja de Gaza son las principales víctimas de la hambruna. Continúan padeciendo desnutrición severa debido a la falta de alimentos esenciales. La desnutrición aguda, segundo indicador básico de hambruna, ha aumentado a un ritmo sin precedentes. Los niveles de desnutrición entre los niños y niñas menores de 5 años se han cuadruplicado en 2 meses, hasta situarse en 16,5%. Y esto indica un deterioro crítico en el estado nutricional y un acusado aumento del riesgo de muerte por hambre y desnutrición. Asimismo, los servicios básicos de atención a la desnutrición han colapsado y los menores de 1 año carecen de acceso a agua segura,
sucedáneo de la leche materna y alimentación terapéutica. La evaluación realizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, también conocida como FAO, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, y el Programa Mundial de Alimentos, PMA, así como la Organización Mundial de la Salud, confirmaron que se han superado los umbrales de privación alimentaria extrema, desnutrición aguda y muertes relacionadas con el hambre, lo que marca la primera hambruna declarada oficialmente en el Medio Oriente desde cuando se estableció esta información. Debido al asedio y a la hambruna, la salud de mi hija se ha deteriorado. Ha perdido nutrientes vitales, ya que no hay alimentos saludables como verduras, frutas o carne. Su condición es extremadamente difícil. Esta será una reunión sin precedentes pero significativa. Todos hacemos un llamado a todos los actores internacionales para que salven la vida de estos niños que están desnutridos, asfixiados y sufriendo, y para que detengan esta operación militar en Gaza. Los adultos sufrimos de desnutrición, al igual que los niños. Mi hijo desarrolló desnutrición debido a la falta de calcio y minerales en su cuerpo, lo que causó infecciones. Vamos a hacer un recorrido en 360 grados por algunos aspectos económicos en otras partes del mundo. Por ejemplo, la economía estadounidense evidencia signos de desaceleración estructural al registrar una tasa de desempleo de 4.3% en agosto, su nivel más alto desde finales de 2021. Según datos oficiales de la Oficina de Estadísticas Laborales, la creación de empleo no agrícola se desplomó a apenas 22.000 puestos, una cifra 3 veces inferior a las expectativas de los analistas y muy por debajo de los 79.000 empleos generados en julio. Este deterioro consolida una tendencia negativa que ha obligado a revisar sustancialmente a la baja las cifras de empleo de mayo y junio. Economistas atribuyen este fracaso del mercado laboral a las políticas económicas de la administración de Donald Trump, particularmente sus medidas arancelarias agresivas y las restricciones migratorias que han reducido la fuerza laboral disponible. El panorama refleja la crisis de un modelo capitalista que prioriza la guerra comercial y la xenofobia sobre el bienestar de los trabajadores, resultando entonces en la pérdida de dinamismo económico y la erosión de las confianzas en las instituciones estadounidenses. Los precios del cobre experimentan una nueva alza impulsados por la debilidad del dólar estadounidense y el fortalecimiento del yuan chino, que incentiva las compras del principal consumidor global. La tonelada métrica del metal rojo superó los $9.900 en la Bolsa de Metales de Londres, respaldada por la reducción de inventarios y las expectativas de mayor demanda importadora china. La prima del cobre en el puerto de Yangshan alcanzó su nivel máximo en 3 meses, situándose en $58 por tonelada, reflejando un apetito creciente por materias primas. Este repunte consolida la tendencia alcista de los metales industriales, donde el aluminio, zinc, plomo, estaño y níquel también registraron incrementos. Las importaciones chinas se concentraron especialmente en el cobre, que alcanzó 2,76 millones de toneladas, su máximo en 4 meses, confirmando la reactivación de la demanda del gigante asiático. Pasamos ahora a Francia. En medio de las protestas antigubernamentales, más de 300 personas fueron detenidas por las autoridades policiales. Cientos de ciudadanos y ciudadanas bloquearon las principales avenidas de la ciudad de París, la capital, como medida de protesta ante los recortes presupuestarios de sectores como la salud y educación, así como la congelación de pensiones. En respuesta, el gobierno nacional desplegó 80.000 efectivos de seguridad para reprimir la marcha social. Los órganos de seguridad arrestaron a decenas de manifestantes bajo el pretexto de provocar incendios y cometer actos violentos. Sabemos que la solución no vendrá del Parlamento. Ya hemos cambiado de primer ministro, formado nuevos gobiernos, votado mociones de censura y no es la primera vez que derrocamos a un primer ministro. Pero la realidad es que Macron nombró rápidamente a un nuevo primer ministro y sabemos que se implementará la misma política, es la misma política de austeridad. Estamos intentando lograr, creo,
un gran cambio en la política del gobierno. Creo que la mayoría de la gente está harta del ultraliberalismo que implementa el gobierno de Macron. Así que nos gustaría cambiar esto, y creo que eso es para presionar al gobierno. Así es, hablemos de petróleo, específicamente de sus precios. Los indicadores petroleros entonces están en la siguiente expresión. Veamos. El barril de petróleo intermedio de Texas, el WTI, marcó $63.30 con una alza de 67 centavos por cada dólar. El barril Brent del Mar del Norte, en referencia en Europa, se ubicó en $67.03 con una subida de 64 centavos por dólar. Y el crudo promediado por la OPEP marcó $69.88 con una alza de 51 centavos de dólar. Bueno, nos declaramos informados en Impacto Económico, así que será hasta una próxima oportunidad.